Hola a todos, hoy vamos a desgranar la ciencia que se esconde tras la exposición a dosis altas de radiación y vamos a ver sus efectos más, digamos, directos. Esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Ojo, no estamos hablando de los efectos a largo plazo por dosis bajas, ¿eh? No. Nos centramos en la respuesta inmediata y a veces brutal del cuerpo cuando se pasa de un cierto límite. Venga, vamos al lío. Vale. Para empezar, hay que tener claro un concepto fundamental, los efectos deterministas. También se les llama reacciones tisulares. Y aquí, la clave de todo, la palabra mágica es umbral. Pensemos en un vaso de agua. Podemos ir echando gotitas, y el nivel sube, claro, pero el efecto, el desparrame, solo ocurre cuando se desborda. Pues bien, estos daños funcionan exactamente así. Y esto, en el fondo, empieza a nivel microscópico, en las células. Para entender bien el daño, primero hay que pillar la regla de oro que lo controla todo. A ver, el mecanismo en sí no tiene ningún misterio, ¿eh? La radiación, cuando hablamos de dosis altas, es como un golpe masivo que se carga un montón de células a la vez. Y claro, cuando mueren demasiadas células en un órgano o en un tejido, pues este simplemente deja de funcionar como debería. Al final, es una simple cuestión de números. Y con esto volvemos a la idea central de todo esto. Para cada tipo de daño determinista, existe una especie de línea roja, una dosis mínima. Si la exposición no llega a esa línea, el efecto, ya sea el enrojecimiento de la piel, cataratas, lo que sea, sencillamente no aparece. No hay medias tintas. O se llega al umbral o no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzamos ese umbral? Amigo, ahí la historia cambia por completo. A partir de ese punto sí que importa, y mucho, cuanta más radiación se reciba. Una dosis que esté justo por encima del umbral podría causar un ligero enrojecimiento, pero una dosis mucho más alta podría acabar en úlceras y en muerte del tejido. O sea que, una vez cruzada la línea, la gravedad va de la mano con la dosis. Y claro, como es lógico, no todos los tejidos del cuerpo son igual de sensibles. Esto tiene un nombre, se conoce como la ley de Bergonié y Tribondeu. Pero para entendernos, los tejidos que están siempre renovándose, como la médula ósea que fabrica la sangre o la mucosa que recubre los intestinos, esos son súper sensibles. En cambio, los tejidos con células que apenas se dividen, como las del sistema nervioso, pues aguantan mucho mejor el tipo. Vale, siguiente punto clave. El tiempo. Porque los efectos no siempre son inmediatos, ni mucho menos. De hecho, los podemos clasificar en dos grandes grupos, dependiendo de cuándo dar la cara. La línea temporal es bastante sencilla, la verdad. Todo lo que aparece en los primeros 6 meses tras la exposición se considera una reacción temprana o aguda, y todo lo que tarda más de 6 meses, pues eso ya es una reacción tardía o crónica. Las reacciones tempranas son, digamos, la respuesta de choque del cuerpo, y lógicamente afectan a esos tejidos que se renuevan sin parar de los que hablábamos antes. Ejemplos, pues las típicas náuseas, el enrojecimiento de la piel o esa sensación de fatiga extrema. Lo bueno es que si la dosis no ha sido una barbaridad, estos efectos suelen ser reversibles. El cuerpo tiene una capacidad de reparación asombrosa. Pero las reacciones tardías, eso ya es otra historia. Estas suelen ser irreversibles. Hablamos de cosas como la fibrosis, que es básicamente una cicatrización interna de los órganos, o la atrofia, que es cuando un tejido se encoge y pierde su función. Y lo peor es que pueden aparecer meses o incluso años después, como consecuencia de un daño inicial muy bestia o por el daño acumulado en esos tejidos más lentos. Bien, ahora vamos a meternos con la manifestación quizá más dramática de todos los efectos deterministas. Vamos a ver qué pasa cuando todo el cuerpo, o una parte muy grande, recibe una dosis altísima de radiación de golpe. Se llama síndrome de irradiación aguda, o SIA, para abreviar, y sigue un patrón muy predecible de 3 fases. Primero está la fase prodrómica, donde aparecen los primeros síntomas. Después viene una fase latente, que es muy engañosa, porque la persona puede empezar a sentirse mejor, pero es literalmente la calma que precede a la tormenta, porque la tercera fase, la de enfermedad manifiesta, es cuando los órganos vitales empiezan a fallar en cadena. Fijaos bien en esta tabla, porque es brutal. Lo más increíble es cómo la dosis dicta casi matemáticamente qué sistema del cuerpo va a caer primero. Entre 1 y 10 Grays, el eslabón débil es el sistema que fabrica la sangre, la médula ósea. Aquí, con tratamiento, la supervivencia es posible. Pero si subimos la apuesta, por encima de 10 Grays, el sistema gastrointestinal se desmorona. La muerte es prácticamente segura en cuestión de días o un par de semanas. Y ya si nos vamos por encima de los 50 Grays, el daño al sistema nervioso es tan masivo, tan catastrófico, que la muerte llega en cuestión de horas. Claro que no todas las exposiciones son de cuerpo entero. ¿Qué ocurre cuando una dosis muy alta se concentra en una parte muy concreta del cuerpo?
La piel es un ejemplo perfecto para ver esto. Miremos la escalada. Con 3 a 5 grays tenemos un simple enrojecimiento. Subimos un poco la dosis y se empieza a caer el pelo. Si nos acercamos a los 20 grays, la piel directamente se descama, se pela, y por encima de 25, el tejido muere. Necrosis. Una vez más, vemos el patrón. A más dosis, más gravedad. Y hay otros órganos que también tienen umbrales de sensibilidad muy específicos. El cristalino del ojo, por ejemplo, es increíblemente delicado. Se pueden empezar a formar cataratas con tan solo 0,5 grays. Es una dosis bajísima. Y lo mismo pasa con los órganos reproductores, que son muy vulnerables. Unos pocos grays pueden causar esterilidad permanente. Y para terminar, tenemos que hablar del caso de sensibilidad más extremo de todos: los efectos de la radiación sobre el embrión y el feto. Pensemos que un embrión es un sistema en plena ebullición, con células dividiéndose a una velocidad de vértigo. Esto lo hace extremadamente vulnerable, tanto que una dosis de apenas 0,1 grays puede ser letal justo en el momento de la implantación en el útero. Si superamos los 100 miligrays, que para que nos hagamos una idea es lo mismo que esos 0,1 grays de antes, ya entramos en zona de riesgo de malformaciones o incluso de una reducción en el futuro coeficiente intelectual. Y si la dosis llega a 1000 miligrays, es decir, a 1 gray, el resultado puede ser un retraso mental severo, sobre todo si la exposición pilla en el peor momento posible, que es durante el desarrollo clave del cerebro, entre las semanas 8 y 15 del embarazo. Pero bueno, a ver, un momento. Antes de que cunda el pánico, es súper importante poner todo esto en contexto. Estamos hablando de dosis muy altas. Es prácticamente imposible llegar a estos niveles con pruebas médicas normales como una radiografía o un TAC. Estos umbrales de los que hablamos se aplican a escenarios muy concretos, como accidentes nucleares o tratamientos de radioterapia muy potentes. Así que, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Los efectos deterministas tienen un interruptor de encendido, un punto de partida. Por debajo de ese umbral no pasa nada, el efecto no aparece. Ese es el principio que lo rige todo. Claro que esto nos deja una pregunta en el aire, una pregunta muy interesante. Si estos efectos necesitan un umbral para aparecer, ¿qué pasa con esos daños que, en teoría, podría causar cualquier dosis por mínima que sea? Pero esa ya es otra historia.